Vamos a conversar, como les decía, con los alcaldes, mesa de alcaldes hoy día. Jaime Belolio, alcalde de Providencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy Claudio gracias. Castro, alcalde de Renca. ¿Qué Muy tal? buenos días, Quique. Oye, tengo que partir preguntándole a Belolio, ¿qué pasó con esa primaria tan freak? Hoy día hablé con Juan Manuel Santa Cruz en la mañana, de Bópoli. Claro, y como buen político, claro, no, es que estábamos pensando en una lista parlamentaria mejor, pero yo lo reporté y hasta los que salían mencionados, salvo uno, todos decían que era rara. A ver, mira, yo creo que es algo que conversamos acá hace harto rato. El ideal es tener una primaria para elegir tu candidato presidencial. Ahora, esa primaria tiene que ser con los candidatos más competitivos del sector para que valga la pena ir a esa clasificación y pasar a la semifinal, digamos. Claro. Suponiendo que la semifinal es la primera vuelta y la final es la segunda vuelta, que es como se han definido todas las últimas elecciones. Y ahí yo creo que ha habido un problema como de quizás preocuparse mucho de la táctica, poco de la estrategia, y por tanto caer en esta situación como un poco improvisada. Y al final lo que se termina por decidir es que si los otros dos candidatos del sector que han dicho que bajo ninguna circunstancia van a ir a una primaria con nosotros por distintos argumentos, ¿no? Pero básicamente no quieren porque quieren llegar a primera vuelta. Bueno, la primera vuelta va a tener que ser nuestra equivalente a primaria. Yo creo que de nuevo el ideal era hacerlo de otra manera distinta para que hubiese un programa conjunto, para que hubiesen listas parlamentarias que después pueden ir separadas y no tiene por qué ser una única lista, si eso es muy difícil. Pero que tenga un impulso mucho más grande y eso no se logra. Y hoy día hay un escenario en donde es todos contra Matei y eso es muy duro también para cualquier candidatura. Y esto permite al menos generar como un acompañamiento, pero para mí es fundamental que la campaña se active mucho, digamos, en los próximos días, no semanas, en los próximos días. Va a haber el generalísimo, entiendo. Debería, ahora eso no resuelve necesariamente todos los problemas, pero sí le da cierto orden y tiene que hacerlo bien nomás, tiene que hacerlo bien el generalísimo, no solo bueno, por supuesto. Ser ungido lo hace bien. Efectivamente, no basta solo con que se nombre a alguien, digamos. Pero hay que empezar a ir a regiones, hay que aprovechar de hecho la estructura de los partidos, que es una cuestión relevante, los mismos candidatos a parlamentario o los que son y los que quieren serlo, que es lo que te permite llegar hasta el último rincón de Chile, es la única manera. Oye, quiero aprovechar la experiencia que tiene usted en terreno, Claudio y Jaime. Me estaba dando vuelta un tema, a partir de lo que pasó con Evelyn Matei, la entrevista con Checho Irane, todo esto de la discusión sobre el golpe, la discusión de las primarias Chile Vamos. Yo no sé si esas discusiones, y me da culpa también, del periodismo y la política, están en el trabajo que ustedes hacen día a día. O sea, la gente engancha cuando los medios enganchamos con esto. ¿Se conversa en la calle, se conversa en la junta de vecinos o la gente está pendiente de cualquier cosa menos de lo que nosotros estamos hablando? No, yo creo que algo llega, ¿no? Sobre todo cuando hay cuestiones que se salen de la contingencia, digamos, regular, ¿no? Uno más o menos todos los días prende la tele y hay discusiones de lado y lado y hay también pasas de cuenta y cuestiones así. Yo creo que lo del golpe, ¿no? Esta declaración que evidentemente es desafortunada y que marca, yo creo, una grieta importante respecto de lo que la centro derecha venía construyendo, ¿no? Sobre todo con los gestos y la trayectoria del presidente Piñera. Eso marca algo. A mí me ha tocado en algunas conversaciones, te sacan el tema. Ayer estuvimos con un grupo de adulto mayor y eso estaba presente, así como mostrando la sorpresa, ¿no? Porque yo creo que para todos fue bien inesperado. Es evidentemente un retroceso en la discusión democrática que hemos tenido. Yo creo que es un error de la candidatura de Evelyn Matei. Pero bueno, también pasamos rápidamente a cuestiones que son más cotidianas y más cercanas, ¿no? Pero yo diría que todavía no hay a nivel popular o cotidiano un ánimo electoral. No hay. Es una cuestión que está metida todavía en el mundo de los partidos, salvo cuando hay cuestiones que se salen de los bordes, ¿no? Y la última semana tuvo harto de eso, entre las declaraciones de la dictadura, entre también esto de las primarias. Yo creo que no fue una buena semana para el mundo de la centro derecha. Y ese tipo de cuestiones algo marcan. De hecho, la candidata Matei bajó en la Academ del fin de semana. Obviamente está una carrera larga y movimientos como ese hay casi todas las semanas, pero yo creo que algo recibió ese impacto. Pero sí, estamos lejos todavía de ese ánimo electoral. A propósito de la no primaria en el mundo de la derecha, ¿cierto? Y la primaria que va a tener el mundo
del socialismo democrático con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, también se viene un momento, todavía no estamos ni siquiera oficialmente en campaña. La campaña comienza a fines de mayo, recién, es un mes de campaña y yo me imagino que, como siempre pasa en estos casos, ¿cierto? Ese mes va a ser un mes mucho más álgido, donde vamos a tener debate y todo eso. Antes de eso tendremos... ¿Tú aseguras que los que van a ir? Mulet, Boanovich, Toa, Jara y Dinter, ¿esa va a ser la papeleta? No, yo creo que esto se define a última hora. Ya, pero hay todavía tu candidata es Toa, entonces dando... me imagino que Toa no se va a bajar. No, ella lo ha dicho también, pero todavía faltan algunas decisiones que tomar, ¿no? El Partido Radical no ha tomado la decisión de a quién va a apoyar. ¿Y podría sumar a alguien más? Yo creo que todavía hay una conversación con la democracia cristiana que está andando, que tiene que ver con un debate que está teniendo el partido respecto de si siguen hasta la primera vuelta, si es que hay un ingreso de la candidatura de Alberto Undurraga a la primaria, o si es que definitivamente se opta por apoyar a algún otro de los candidatos que ya están. Y bueno, y eventualmente podría aparecer algún otro candidato o candidata. Otro más. Da vueltas por ahí Meo, hay otros que han manifestado su intención. Por eso la gran decisión del mundo progresista, que a mí me parece que cobra además una relevancia importante con lo de ayer, con esto de la primaria que fue y que después no fue, en la derecha, es que bueno, el mundo progresista tomó una decisión que ha sostenido en el tiempo, que tiene que ver con que la ciudadanía elija a través de una primaria amplia, competitiva, porque además está siendo competitiva, ¿no? Hay incertidumbre respecto del resultado de esa primaria. Y eso es una demostración de fuerza y yo diría que una ventaja frente a lo que estamos viendo de la derecha, que lo decía bien Jaime recién, ¿no? Hay por lo bajo hay una división y una fractura que se ve difícil que se recomponga, además porque hay declaraciones que han sido bien hirientes, diría yo, entre las distintas candidaturas de la extrema derecha, la derecha, y eso obviamente que entre la primera vuelta y la segunda vuelta hay cuestiones que cuesta mucho recomponer. Ahora, tu electorado que te eligió como alcalde, Jaime, que tú tenés conversaciones también en el día a día, en el terreno, ¿es tema la primaria? ¿Es tema de conversación? ¿El muy golpe poco es tema? No, es como... ¿cómo decirlo? Es como la conversación a veces como de ascensor, así como en el fondo como la parte cortita. Exacto, entonces es como el tema como concreto de la vida cotidiana que está con el problema, y luego cuando te dicen, oiga, ¿y qué pasó con...? Es como al final o al inicio, si se quiere, como para dar la conversación que es después del plato de fondo. Entonces, o es como el postre de sobremesa, digamos, o es como el canapé de entrada, digamos, pero nunca es el plato de fondo. Puede que después lo sea, pero o sea, obviamente a medida que se va acercando a la fecha misma de las elecciones empieza a hacerlo. Pero hoy día no lo es. Hay temas que siguen estando permanentemente en la discusión, como la seguridad, en todo su amplio espectro, no solamente la delincuencia. Esa es una de ellas. De todas maneras. Si crecimiento y seguridad son los ejes de la campaña Matei, si ella viene de la alcaldía con gestión, ¿para qué meterse en el tema del golpe? No entiendo. Es que y meterse mal, más. Sí, mira, yo primero creo que no es... Yo entiendo que desde la izquierda se quiera decir como esto es una fractura, una brecha y no sé cuánto, pero yo no creo que haya que evaluar a Evelyn Matei por una mala declaración, digamos, después de años teniendo una posición en donde además la centro-derecha ha avanzado muy claramente. Creo que fue una mala declaración. Hay distintas maneras en las cuales uno puede poner eso en discusión. De hecho, lo tuvimos en discusión a los 50 años y creo que tampoco fue... una buena manera en la cual se conmemoraron esos 50 años, por parte sobre todo de un sector de la izquierda que decían que no se podían sentar a la mesa, digamos, quienes no estuvieran con ellos. Me refiero particularmente a la gente del PC y una parte del Frente Amplio, ¿no? Pero perdón, Jaime, pero ahí también hubo una distinción, porque el presidente Piñera firmó una declaración que el resto de la derecha se restó. Yo lo que quiero decir es que pongo en duda que esto sea un desliz, ¿no? O un error. Yo diría que hay una consistencia en la trayectoria de Evelyn Matei, que por lo pronto votó por el sí, hizo campaña por el sí, defendió a Pinochet después de varios años de la dictadura y más o menos ha tenido una trayectoria consistente en ese sentido. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo no la deslegitimo por eso, pero creo que no. Hay una trayectoria. Yo no creo que haya sido una estrategia, digamos, sino que fue una mala respuesta, digamos. Y eso es distinto a sostener que hay una posición, porque ella siempre ha más bien tenido la posición de la defensa de los derechos humanos. Bueno, mi opinión en esto es absolutamente conocida. Yo creo que además el hablar a 50 años después, digamos, sobre la justificación o no es un sinsentido, porque
Una cosa es estar parado el día antes del golpe de Estado, del 10 de septiembre de 1973, y otra cosa es estar parado el 10 de septiembre del 2025 y decir, oye, yo ya sé lo que pasó después. Entonces, es en este caso donde tener el diario el lunes sirve exactamente para decir, esto no se resolvió de la manera que tenía que resolverse porque costó esta cantidad de vidas que es completamente inaceptable para quienes creemos en la democracia. Entonces, dicho eso, a mí me parece que los temas de las personas hoy día no están puestas en el eje de Pinochet o Allende, a pesar de que estén arriba de la mesa, digamos, ya sea por la casa o ya sea por los 50 años o porque cada cierto tiempo alguien lo pone de nuevo en el tapete, sino que están mucho más sobre lo cotidiano que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con su salud, que tiene que ver con mantener su trabajo. Y en eso es donde Evelyn Matei tiene una ventaja superior con respecto a las otras candidaturas. Y sobre la primaria, yo creo que está bien que hagan una primaria en la izquierda. Ahora, si hubiese sido Michelle Bachelet el candidato, no hubiera habido primaria. Digamos. O sea, uno tiene que entender también de que dependiendo la entidad de las candidaturas, es cuánto algunas personas creen que puede ser o que puede no ser que alguien le vaya a competir y cuál es la ganancia que tiene esa misma competencia. Entonces, por eso es que no están escritas, digamos, en piedra las primarias, pero sin embargo, quiero volver a repetir, para mí el ideal hubiese sido que tuviésemos esa primaria amplia en un espectro que hubiese sido esa misma competencia que va a ser de primera vuelta. Yo creo que era mejor tenerla ahora, en una primaria. Y entonces después pasas a una primera vuelta mucho más sólido y vaya a tener otros candidatos. Y no sé cuántos de los 200 y tantos 300. Que se inscribieron. 300, ya. Pero supongamos que va a ser un número muy pequeñito de ellos los que van a llegar. Pero pueden aparecer otras personas más que igual tienen espacio televisivo y radial y mediático y por tanto generan cierto ruido, pero se concentra la discusión después en las que son las mayores... no sé, los que tienen las mayores probabilidades de poder dirigir el país. Entonces, eso yo creo que era mejor tenerlo como por certeza del país. Yo creo que las personas están buscando certezas. Y en esa certeza, creo que es hoy día la centro-derecha la que entrega la mejor de gobernabilidad. Y es lo que me toca ver, digamos, en concreto, cuando te preguntan sobre seguridad, empleo, gestión pública. Puede que no te le pongan ese nombre, ¿no? Pero en el fondo es como el manejo del Estado para la resolución de los problemas de las personas. Y yo creo que en eso este gobierno particularmente está muy al debe. Y eso es algo que se espera por una cuestión bastante transversal de personas, no solamente por un grupo como de derecha que diga, oye, yo creo que el Estado funcione mejor, sino que al revés, es un conjunto de personas que está esperando de que esa mal mirada gestión antes o ese detalle al cual se le criticaba a Piñera, digamos, por meterse en el micromanagement, bueno, pareciera que ni tanto ni tampoco, porque de lo contrario, finalmente las cosas no se hacen solo por decirlas, que fue uno de los golpes que tuvo este gobierno al inicio, que pensaban literalmente que bastaba el discurso para que las cuestiones se gestionaran, y quienes hemos estado en la gestión pública, ya sea a través de mayor experiencia municipal como ha tenido Claudio, o a mí que me tocó en el Parlamento y ahora en la municipalidad, uno tiene que meterse mucho en los detalles para que las cuestiones funcionen, en todo ámbito de cosas. Y yo creo que esa es una demostración también de lo que se necesita hacer en un próximo gobierno, que siempre va a ser muy difícil. Oye, Claudio, un tema coyuntural, el tema de las barras bravas. Yo, y corrígeme tú, Jaime, yo creo que lo vive más Claudio el problema que tú, ¿no? En Providencia... O sea, sí, no, de todas maneras. Ahora tú tenés el problema que también puede ser el tránsito pasan de los muchachos por ahí, más allá que vivan ahí. El otro día que fue el partido más temprano de la U, hubo algunos desmanes por ahí en Avenida Providencia con Pedro Valdivia y otros. Ya, porque ahí van los buses hacia el estadio. Claro, pero yo no tengo barrios que estén marcados con blanco, negro o azul y rojo, digamos. No voy a decir blanco y celeste porque no hay, digamos. No, si tienen en Renca los católicos, los de la Católica tienen fuerza. ¿Cómo se vive eso? ¿La gente aprendió a convivir? ¿Esto de marcar los postes es una cuestión simbólica o es real? No, o sea, es real, es una realidad que existe en los barrios o en varios barrios, ¿no? Una presencia fuerte de barras y de barras que tienen un tipo de organización que efectivamente tiene que ver con control territorial, con marcar. Eso no significa evidentemente que en el barrio todos son de un color o de otro color. Yo diría que también hay un fenómeno que va madurando, ¿no? A mí me ha tocado interactuar con algunos muchachos que hoy día ya están sobre los 50 y que eran barristas, y que además alguna vez se agarraron de las mechas y más, ¿no? Con los del otro equipo, y hoy día uno los ve convivir también en el barrio, aunque exista la marca de uno u otro equipo.
Y evidentemente esto genera una resistencia importante de parte de la comunidad, ¿no? Que además se mimetiza, no siempre es lo mismo, ¿no? Pero evidentemente cuando hay, como lo hubo el día sábado, lanzamiento de fuegos artificiales, en algunos casos presencia de banda, tuvimos comunas donde hubo enfrentamiento a balazos, hay una cuestión que se relaciona directamente con el crimen organizado, y ahí es donde uno entra en un área gris, porque lo peor que puede pasar en estos casos es decir, mira, son todos bandas y son todos iguales y todo, pero lo que sí existe, y es una realidad, es un sentido de impunidad muy grande, porque nos pasó a nosotros tenemos con Jaime, con todos los alcaldes de la región metropolitana, coordinaciones, ¿no? o chats donde uno a veces va viendo lo que va sucediendo en distintas comunas, y a mí me consta que estábamos varias comunas con convocatorias simultáneas en varios lugares. Sí. La coordinación con Carabineros existe a nivel comunal, y por lo tanto el municipio con Carabineros, en el caso de Renca tuvimos 3 puntos donde hubo situaciones complejas, pero también hay una incapacidad, no por una cuestión de voluntad, sino una cuestión real de Carabineros de llegar a todas las partes, ¿no? Y además de intervenir, porque la lectura es, mira, veamos cómo evoluciona. Nosotros decíamos, frenémoslo antes de que comience. Está pasando, vemos por las cámaras, se están juntando, vamos a plantearle. Y más bien desde Carabineros hay una mirada de, esperemos, mientras no haya una situación que pone en riesgo a las personas, ¿para qué nos vamos a meter? Porque muchas veces está la mirada de que si Carabineros interviene, esto es lo mismo que cuando hay, por ejemplo, un funeral de alto riesgo, ¿cierto? Claro. Se puede generar un enfrentamiento que efectivamente puede tener consecuencias peores. Pero para los vecinos del barrio, que están viendo que empiezan a tirar fuegos artificiales, que hay ruido, que hay corte de calle, que hay barricada, que hay, en fin, cuestiones que se ven en este tipo de situaciones, el sentimiento de impunidad es muy tremendo, es muy frustrante. Y de temor también, es lo que, ¿no? O sea, oye, pero espérate, que hablaban ustedes de la coordinación. Cuando hay un partido de la U Colo-Colo, yo creo que sufren 15 comunas de Santiago, porque no es que el Estadio Nacional o el Monumental... No, pues todo el trayecto. Todo el trayecto. Providencia Corpero al día que era un lugar históricamente tranquilo, yo me acuerdo que iba al estadio, te vas a estar... Claro, en un momento empezaron a aparecer en la esquina y empiezan a agarrarse, o sea, se empiezan a agarrar desde que salen hasta que llegan. Entonces, provoca una conmoción en la ciudad que es inconcebible, ¿no? Absolutamente. O sea, claro, el sábado en Plaza Italia, por supuesto que también llegaron hartas personas. Claro, Plaza Italia es el pedazo tuyo de la vereda para allá. Es mío, claro. Y por tanto, obviamente que empezaron a llegar personas y se ponen nerviosos, y los mismos vecinos empiezan a llamarte, y empiezan a llamar al 1414, que es mi seguridad se están municipal. Juntando. Exactamente, y hay personas que están prendiendo bengalas, y hay personas que están tirando fuego, porque les da temor, obviamente, por lo que pueda pasar en ese entorno, además que a algunos les vuelve a aparecer el fantasma, digamos, de el estallido. Entonces, que obviamente sigue siendo traumático para muchas personas que vivieron en esos entornos. Y hay ciertas avenidas, ciertas micros que ya no pueden pasar, algunas otras que se las siguen, comillas, déjame poner hartas comillas, como tomando. Secuestrando. Que es básicamente una especie como de secuestro. Todo eso es un problema súper grave. Entonces yo creo que de nuevo uno tiene que ir a lo concreto. El fútbol tiene que ser un espacio en donde uno pueda ir familiarmente a poder disfrutar de un espectáculo deportivo. Con Claudia Massa, los dos colocolinos nos hemos encontrado en el estadio. Me paro y me voy. Invitado aquí queda. Sí. Y obviamente que a mí me da lata el que hay ciertos partidos en que yo tengo que decirle a mis cabros, ¿sabes qué? Mejor que no. Qué lata, eso a mí también me pasa. Y me da rabia, digamos, pero tengo que decirle mejor que no, porque de verdad le da miedo. Pero absolutamente. Entonces no puede ser de que el otro día haya habido un partido que fue más temprano teóricamente para que hubiera menos problemas, y resulta que fue justo el horario de salida de muchas oficinas, y entonces se bajan algunos, comillas, barristas, porque yo creo que no son al final personas de la barra ni fanáticos del equipo, sino que se ponen una camiseta como excusa, digamos, para ir a cometer incivilidades o asaltos, y se pusieron a asaltar a personas en la calle. Ahora, mi impresión es que llegamos a un punto de quiebre donde esta cuestión es, por cierto, reacción, ¿no? Control y fuerza policial, pero también tiene que ver con un cambio cultural y político en la forma en que nosotros abrimos espacio o toleramos este tipo de manifestaciones, y que va, para mí, muy alineado con esta escalada que ha habido, que se nota mucho a nivel municipal, ¿no? De ir y enfrentar los narcomausoleos, e enfrentar los lugares que han sido tomados, poder poner un poco más de mano dura desde la perspectiva municipal con el comercio ambulante, con todo aquello que implica mal uso del espacio público. Es una cuestión que hoy día la voz es transversal, es fuerte. Lo que nos falta es una capacidad ahora del Estado para poder cumplir con eso, ¿no? La cantidad de policía y todo eso.
son cuestiones más o menos de largo plazo. Pero lo que tenemos que sostener es esta idea de que esto es inaceptable, es inconcebible y que venga acompañado ahora de acciones. Yo creo que llegó el momento de una profunda transformación de las leyes que definen lo que está permitido y lo que no está permitido a la hora de, no solamente de los estadios y los partidos de fútbol, grandes eventos con grandes convocatorias que tienen que cambiar la forma en que se relacionan con la ciudad. Lo terrible es que le pregunto a los dos, yo creo que los vecinos, si ustedes hipotéticamente dicen vamos a construir un estadio, no, olvídate. No sé, ni una posibilidad, ¿no? Claro, Cuando en otros países el estadio es bienvenido, un espacio público, el Estadio Nacional está precioso, pero la gente quiere estar lejos del fútbol. Mira, déjame ir todavía más allá, porque si hace algún tiempo atrás, por lo menos en Providencia, digamos que tiene una población flotante 12 veces mayor que la población residente, el principal problema denunciado para la fiscalización eran autos mal estacionados, o cosas que tenían que ver con autos. Ya. Hace algunos años, ya como 4 años atrás, que cambió y pasó a ser ruidos molestos. Es la convivencia la que hoy día genera los distintos problemas. Sí, y por tanto, un estadio es por definición ruido, ¿no? Entonces, claro. se genera una asociación inmediata a los problemas que hay en esos entornos, con demostraciones reales de que es muy difícil controlar esos espacios. Entonces, como decía Claudio, hay que desacostumbrarse a ciertas situaciones. Claro. Por ejemplo, que haya comercio ambulante en las veredas que te ocupan la vereda y no permiten que las personas puedan caminar tranquilamente. Que hayan espacios que estén rayados, hediondos, que estén sucios. Que la gente orine en la calle. Exacto. Eso yo no lo veía hace tiempo, ahora uno lo ve en toda la esquina. Entonces uno necesita desacostumbrarse, que es la lógica de ir a pelear la incivilidad para evitar que ocurra un delito y potencialmente después un crimen. Y que esto escale. Y eso tiene que ver con el control del espacio público, pero es una tarea que es permanente, es muy difícil, digamos. Y que es cultural, o sea, cuando nosotros, me imagino que pasa en otros municipios, ¿no? Lo hemos conversado también con otros alcaldes, cuando nosotros ejercemos ese rol municipal, que es distinto al policial, ¿no? Claro. Muchas veces la gente que está transitando por esos lugares se enoja con los funcionarios municipales, claro, que están haciendo la intervención. Trabajar. Y además con cuestiones del tipo, claro, acá se ponen choros, ¿cierto? Sí, con los ricos. ¿Y qué pasa con...? Bueno, lo que pasa con las bandas es que evidentemente los equipos municipales no es ese el rol que tienen que cumplir, ahí hay un rol más policial. Pero por eso que yo creo que estamos en un tránsito donde se tiene que imponer también esta nueva forma, ¿no? De no tolerancia al mal uso en el espacio público, y que es algo que, además, en la medida que eso se instala a nivel nacional, nos facilita la pega local, que es de enfrentar eso todos los días. Y es difícil tener que explicar que uno tiene que lo que está haciendo es cortando la cadena de financiamiento. Sí. O sea, hoy día los tipos que roban celulares están diversificados. Unos son los que venden el equipo, pero otros son los que venden la información del equipo. Entonces, si uno no tiene eso en cuenta y después estáis persiguiendo motoristas, digamos, porque son quienes cometen estos delitos, andan en moto y se visten como algún repartidor, digamos, para tratar de escabullirse, digamos, de esa manera. Bueno, nosotros necesitamos el poder tener mayor inteligencia como municipio, trabajar con el resto de los otros municipios, porque cruzan las fronteras de los municipios, obviamente, ¿no? Si a las personas no les importa de que una calle para allá es una comuna y una calle para acá no. Entonces, en eso también necesitamos una mejor coordinación, y yo creo que en eso los alcaldes hemos tratado permanentemente de poner por delante esa coordinación en favor de las personas más que las cuestiones políticas, digamos, que pueden ser posteriores, digamos. O sea, no tenemos por qué estar de acuerdo para tener un convenio de colaboración, digamos, en seguridad. Y de hecho estamos a punto, espero que pueda salir, que tengamos un convenio de colaboración con Recoleta. Porque Bellavista es para nosotros uno de los objetivos que queremos recuperar sí o sí. Como la Vini Jadwe, del Olio Jadwe. Oye, se nos acaba el tiempo. Como ustedes no tienen primaria en la derecha, me quedo dando vuelta. ¿Alguien se baja o alguien se suma? Yo creo que pueden pasar ambas cosas. Seguimos en un... poquito, ¿no? Unos días. 29 de agosto, el próximo martes. De abril. Queda todavía una semana de diálogo democrático y quedan además algunos consejos generales de algunos partidos del mundo amplio del progresismo, y por lo tanto yo creo que hasta el martes, ¿Y el martes podemos les toca? ver cambios. ¿Ah? ¿El martes les toca? ¿Sí? No les toca. El subsiguiente, pero bueno, vamos a traer acumulado ahí toda la noticia, todo el análisis. Ya, vamos a cobrar la palabra a Castro a ver si alguien se baja. Me interesa más si alguien se baja que alguien que se sume. Que reciba apoyos. Claro. Ya, ha sido un gusto como siempre. Muchas gracias, pues, un gusto.